Hola, bienvenidos a este Cardio TV Live de la Fundación Española del Corazón. Tenemos la suerte de contar en esta ocasión con Pilar, que es la presidenta de honor de la Asociación Diabetes Madrid, y con Lola, que es enfermera de la Unidad de Rehabilitación Cardíaca del Hospital Universitario La Paz, que lleva trabajando allí pues prácticamente desde el inicio de la unidad. Y hoy vamos a querer compartir con vosotros los datos de una encuesta que se ha realizado en pacientes con enfermedad vascular y o diabetes sobre la percepción del riesgo vascular o la percepción que tienen esos mismos pacientes del mismo, ¿vale? Así que para comenzar queremos comentar un poco cómo son las características y los criterios de la población encuestada. Eran pacientes mayores de 18 años que al menos tuvieran uno de los siguientes factores, pues que tuvieran la enfermedad de diabetes tipo 1 o tipo 2 o algunos de los factores de riesgo como hipertensión arterial, colesterol alto, enfermedad cardiovascular, obesidad, sobrepeso, insuficiencia renal, tabaquismo o sedentarismo. Se realizó una entrevista online de unos 10 minutos y se consiguió encuestar a 189 pacientes a nivel nacional con una representación similar entre cada una de las comunidades. 100 de estos pacientes fueron encuestados de la población general y casi la mitad, 89, fueron pacientes que fueron encuestados y fueron contactados ya que pertenecían a distintas asociaciones de pacientes. Esto fue en el 2024. Y para que nos hagamos un poco la idea de cómo eran estos pacientes, pues digamos que la edad media de los mismos era en torno a los 60 años. Como podéis ver, la representación de mujeres era un poquito menor, como suele pasar en estos casos, 40%, un poquito más jóvenes que la parte de los varones. Y las condiciones de salud diagnosticadas, como podéis ver en la diapositiva, eran en su mayor parte hipertensión arterial, seguido de obesidad y sobrepeso, y luego por enfermedad cardiovascular. Es interesante que esos pacientes no tenían solo una de estas condiciones, sino que de media presentaban 3 de ellas, ¿vale? Siendo la hipertensión arterial junto con la obesidad las más frecuentes. Y aquí ya os vamos a enseñar un poco el resultado de percepción del riesgo y la idea es que comentemos un poco entre todas pues, lo que nos han ido pareciendo los resultados, ¿no? Entonces, veis aquí las gráficas del total de los pacientes con diabetes que no tenían enfermedad cardiovascular y luego dividido por hombres y mujeres. Vemos que en global la percepción que tienen los pacientes de su riesgo cardiovascular es que se engloban en un riesgo moderado. Sin embargo, al dividirlo por sexos vemos que los varones suelen tender o son un poco más optimistas y infravaloran un poco el riesgo en este caso, y las mujeres sin embargo sí que tienen más claro que el riesgo que tienen es moderado o alto. Es llamativo, al menos es una de las cosas, ¿no?, que nos parecía que casi un 80% de los pacientes referían haber preguntado o consultado a su médico sobre el riesgo vascular que tenían. No sé si esa es vuestra sensación, que eso sea algo habitual en este tipo de pacientes o ¿qué opinión tenéis? Bueno, permiso. Claro. Evidentemente, sí tenemos constancia de que los pacientes que están más educados, más informados, que forman parte de una asociación de pacientes, tienen esa posibilidad y esa inquietud por preguntar a sus profesionales sanitarios y aprenden a prevenir más los riesgos que puede tener su diabetes. Por supuesto, hay que diferenciar también entre diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. Por supuesto, ¿no? Es verdad que es un paciente distinto, ¿no? Son pacientes totalmente distintos. En diabetes tipo 1, generalmente, la mayor parte de los pacientes con este tipo de diabetes, desde el minuto 0, empiezan a tomar conciencia, ya sea si es en la infancia sus propios padres, claro, y si no ya en adolescencia o adultos que también la tienen, acceden a buscar información, porque esto de tener que aplicarse insulina desde el inicio genera otro tipo de conciencia, ¿no? Y el tejido asociativo de pacientes en esto es muy importante, porque acompaña desde el momento 0 del diagnóstico a lo largo de la enfermedad, educando, informando, y eso realmente genera otro tipo de pacientes. Claro. En diabetes tipo 2 hay mayor inconsciencia con respecto a esto. Desde luego. Porque además debemos tener en cuenta que casi el 50% de las personas que tienen diabetes tipo 2 aún no han sido diagnosticados. Claro. Y llegan a lo mejor a la consulta de su médico de familia ya con una complicación cardiovascular. Y ahí es donde empiezan a preocuparse.
Sí, pero quizás es un poco más tarde, ¿no? Es un camino diferente en la enfermedad. Y además también, ¿no? Si en el momento que les indican que se tienen que aplicar insulina, ahí ya todos se preocupan. Todos entran en esa percepción, de gravedad. De gravedad, ¿no? Y Lola, tú que trabajas con un perfil distinto, ¿no? De pacientes más en prevención secundaria, quizá. ¿Tienes también la sensación de que vienen también aprendidos? A ver, pues yo la verdad es que nuestra percepción en prevención secundaria, ya cuando el paciente ha tenido un evento, pues sí que me da la impresión que no son tan... No tan aplicados. No son tan aplicados, efectivamente. Y por supuesto, como dice Pilar, o sea, la vía de la diabetes tipo 1 y la tipo 2 es totalmente distinta. Sí. Además, yo creo que la educación diabetológica en pacientes tipo 1 es casi de las primeras que se empezó a hacer. Se hace pues desde el principio de la enfermedad, pues porque hay que enseñarles a insulinizarse, a comer, a contar las raciones. En cambio, en diabetes tipo 2, esa percepción baja mucho. Yo creo que un punto, como tú muy bien has dicho, es la insulinización y ahí el paciente empieza a percibir más riesgo. De hecho, incluso nos encontramos algunos, cada vez menos, por suerte, ¿no? Porque es verdad que nuestros compañeros de primaria, tanto médicos como enfermeras, están haciendo un gran trabajo, pero todavía algún paciente nos queda que si no se pone insulina como que no cree que es diabético o incluso te dicen, bueno, yo tengo un poco de diabetes, pero... Sí, un poquito de azúcar. Y sí, es verdad que nuestra percepción es que los pacientes nuestros son un poquito menos aplicados. Hombre, yo creo que lo que las dos decís, al final lo que refleja aún más es que la educación que se ha ido generando y ofreciendo en pacientes diabéticos con diabetes tipo 1, que justo la insulina siempre ha sido un poco pues su señal o el tratamiento que les ha salvado la vida, pero a la vez pues les exige tener una formación y una aplicación en su enfermedad. Creo que eso que hemos conseguido que la población asocie, ¿no? Quizá la diabetes a la insulina, y por eso el paciente que tiene que usar insulina ya tiene conciencia de enfermedad, ¿no? Y que hasta que no llegan a ese camino, tal vez todavía tenemos un área de mejora en intentar concienciar y educar a pacientes con diabetes tipo 1 que no hayan sido tan aplicados y a pacientes con diabetes tipo 2, que quizá ahora es lo que más nos encontramos nosotros en consulta, a que la enfermedad tiene muchas fases y hay que intentar no llegar a las finales, ¿no? Al menos es un poco la idea. Y tal vez, creo que vendría bien una segunda encuesta, ¿no? A esos pacientes con diabetes tipo 1 que no han estado bien controlados o que no se han acercado a una asociación de pacientes. Pero también observo que hay un sesgo en la encuesta, porque pensemos que tenemos una población envejecida y que a partir de los 65 años en adelante hay muchos casos de diabetes tipo 2 que a lo mejor no aparecen en la encuesta. Bueno, claro, es más fácil encuestar quizá a la gente un poco más joven, ¿no? El acceso quizás más... Pero es importante porque en esta población mayor de 65 años, la inconsciencia aún es mayor, ¿no? Se niegan, hay una negación, ¿no? Ahora tengo que comer esto, tengo que comer lo otro. Cuestan más los cambios. Los cambios no se aceptan los cambios. Sí, es más cuesta complicado. más, ¿no? Implementar los cambios que en realidad son los necesarios para evitar las complicaciones. Sí, sí. Entonces, bueno, por comentar algunos de los datos de la encuesta, si os parece, queríamos pues resaltar algunas de las cosas que nos han llamado a nosotras la atención. Si queréis empezar un poco con los valores o el conocimiento de los pacientes sobre los valores de hemoglobina glicosilada y de la glucosa en sangre, ¿qué os ha parecido la percepción que tienen los pacientes con respecto a esto? Bueno, a ver, todavía no hay no están muy claros en cuántos son los valores, ¿no? Lo de la hemoglobina glicosilada, a lo mejor por repetición. Que es como el objetivo, ¿no? En lo que más insistimos. Tampoco saben lo que es muchos, ¿eh? Tampoco lo saben muchos, ¿no? Los que sí están educados sí saben lo que es la hemoglobina glicosilada y además estamos muy pendientes, a ver, he bajado la hemoglobina, la he subido, porque en realidad es lo que nos muestra qué ha pasado con nuestra diabetes en los últimos 3 meses. Es un promedio. Es mucha información. Es una información muy importante, ¿no? Pero bueno, el tema de las glucemias, de los valores normales, ahí ya cada día, es que además es muy complicado. Es muy complicado
desde la vida de una persona con diabetes, ¿no? Que aún con todos los avances que tenemos, la cantidad, los sensores que estamos utilizando, suerte, que son, ¿no? Esto es un avance importantísimo porque nos ayuda a tomar conciencia de cómo va nuestros niveles de glucemia minuto a minuto, las 24 horas del día. Hombre, y en calidad de vida, ¿no? Y en calidad de vida que me parece también fundamental en una enfermedad crónica, lo que pueda facilitar al paciente el control, ¿no? Que al final es eso, ¿no? Totalmente. Que si no se tiene que pinchar para saber cómo está, pues le va a costar más que si es pasar el móvil por el sensor, ¿no? Realmente creo que es un gran avance que debería llegar a todas las personas con diabetes tipo 1 y tipo 2, que no haya obstáculos, que haya igualdad de condiciones para acceder a estos tratamientos, porque realmente esto ayuda a evitar complicaciones. Cuanto más consciente eres de cómo estás con tu diabetes, desde luego, menos errores vas a cometer, como en todo, o vas a ¿no? tomar decisiones para solucionarlos, ¿verdad? Claro, y un poco al hilo de eso, ¿no? El ser consciente también de los valores de colesterol a los nuestros, ¿no? A los pacientes con enfermedad vascular también los ayuda, ¿verdad? Sí, además el colesterol, yo creo que tradicionalmente incluso la población general ha tenido como, lo ha relacionado más el colesterol con las enfermedades del corazón. Estaba como más un poco ahí pues eso, en la sociedad, que el colesterol tapaba las arterias, y además, sobre todo, además de que muchos de ellos sí que conocen los valores de colesterol, incluso de LDL y HDL, que no es tan fácil. Así es verdad que conocen un poco menos el colesterol total. Y lo mejor de todo esto es que asocian las mejoras en el control del colesterol con menor riesgo cardiovascular, que eso al final lo último que queremos de la educación es que se traduzca en conductas. Entonces es muy bueno que ellos relacionen que tratar el colesterol pues va a mejorar eso, o sea, va a hacer que tengan menos enfermedad cardiovascular en este caso, u otras complicaciones. Eso es. Luego también me parece otro dato relevante, ¿no? Que cuando intentaban caracterizar un poco a la muestra de la encuesta, hablaban de que un 30% de los pacientes, más en el caso de los pacientes con enfermedad cardiovascular, tenían antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular, ¿no? Y un 30%, otro de los hábitos que reflejaban era ser sedentarios. Entonces, como me parece importante destacar que hay una parte que como paciente traes determinada contigo, ¿no? Como son los antecedentes familiares, y otra que es la que puedes modificar. Entonces, todavía creo que tiene más valor pensar, hay un 30% de la población de esta encuesta que, por supuesto, no le vas a poder cambiar lo que trae en su genética, pero sí le puedes cambiar el ser sedentario, el ser fumador, ¿no? Entonces, hay todavía una parte de ese riesgo, ¿no? Que aunque ellos lo perciban mejor o no, tienen en su mano poder modificarlo. Entonces, yo creo que eso es uno de los mensajes también importantes, que es que hay parte del riesgo que una vez que conseguimos que se perciba, también tenemos que transmitir que existen formas de reducirlo y modificarlo, ¿no? Y que cuando lo entienden, pues como dice Lola, conseguimos el objetivo común que tenemos nosotros con los pacientes, que es que vaya mejor, ¿no? La enfermedad y su evolución. Entonces, bueno, vamos a pasar, si queréis, a esta diapositiva en la que queríamos comparar un poco las características un poco diferenciales entre los pacientes que venían de una asociación de pacientes y la población general. Y bueno, lo hemos comentado aquí entre nosotras, que se veía que había un peso importante de las asociaciones en la que una gran parte de los pacientes con diabetes tipo 1, ¿no? Son referidos, yo creo, desde el diagnóstico para tener ese apoyo, esa formación, y que se refleja bastante en los resultados, ¿no? Son los que están haciendo ahí que mejore un poco la percepción del riesgo, el conocer los valores, las medidas, y que quizá la población general conocía un poco peor estas cosas, ¿no? Y que ellos, pues quizá la prevalencia, pues más que de enfermedad de diabetes, era pues hipertensión, obesidad, sedentarismo, ¿no? Los factores de riesgo pues que son más prevalentes en general, y estos pacientes, ninguno estaba en una asociación de pacientes, lo cual, bueno, pues aunque hayan tenido enfermedad cardiovascular, quizá no está o no lo promovemos tanto, incluso nosotros desde la atención sanitaria no promovemos tanto a lo mejor el ir a una asociación con el beneficio que luego se ve, ¿no?
Totalmente, bueno, es una de las cosas que reivindicamos, Claro, tanto desde Asociación claro. Diabetes Madrid como desde el Foro Español de Pacientes, ¿no? Que se está consiguiendo, poco a poco se está consiguiendo, que desde los centros sanitarios, tanto hospitalarios como centros de atención primaria, se prescriban asociaciones de pacientes. Tenemos que trabajar en conjunto, tenemos que trabajar en equipo. De hecho, nosotros tenemos la Escuela de Diabetes, Asociación Diabetes Madrid trabaja junto con la Escuela Madrileña de Salud, dando formaciones a pacientes con diabetes tipo 2 y también yendo a los centros de atención primaria, ¿no? Con grupos de personas y los profesionales de cada centro. Y eso está dando unos resultados fantásticos. Claro, sin duda. Pero tenemos que dar visibilidad al trabajo del tejido asociativo de pacientes, porque además es que es necesario. Y lo que decías, ¿no? Especialmente en diabetes tipo 2 hay una falta total de conciencia sobre este tema. De hecho, nuestra asociación tenemos cerca de 3.000 familias asociadas, el 80% son familias, personas con diabetes tipo 1, niños, jóvenes, y el 20% diabetes tipo 2 que han insulinizado. Claro, ahí es cuando se sienten diabéticos. Y ahí ves la diferencia, claro, ¿no? Claro. Entonces, ¿cuál es el lugar, cuáles son los lugares donde podemos captar la atención de estos pacientes para que se unan a la educación? Tenemos un sistema sanitario que tiene que estar conectado, tanto atención primaria como hospitalaria, y también farmacia. La farmacia es el lugar donde van todas las pacientes. Y además el farmacéutico conoce a sus pacientes y sabe lo que se llevan de medicación, claro. Y sabe que, además por las características físicas, también puede ya sabe, dice, a lo mejor tiene ya el padre, la madre con diabetes tipo 2 y esta persona, el hijo viene con un sobrepeso. ¿Por qué no te haces un test de FINRISC? Claro. O algo así, ¿no? Necesitamos prevenir, diagnosticar con antelación y educar a la población. Y esto lo tenemos que hacer mano a mano, aquí entre todos. Claro. De hecho, en la encuesta se ve también que la siguiente enfermedad con más pacientes dentro de asociaciones es la insuficiencia cardíaca. Totalmente. Y Lola, bueno, pues trabaja muchísimo también con los pacientes de insuficiencia cardíaca y bueno, quizás es que también se parece mucho a la diabetes en cuanto a que la educación en estos pacientes es fundamental. Total. La enfermedad cardiovascular también es una enfermedad crónica, pero es verdad que la insuficiencia cardíaca es como también el paradigma de la enfermedad crónica. Son pacientes que además tienen asociados pues factores de riesgo, otras enfermedades asociadas que les hace ser a lo mejor más vulnerables y desde luego completamente de acuerdo con lo que dice Pilar, tenemos que trabajar todos juntos, remando todos a la vez. Lo de la farmacia también, estoy contigo. Incluso hay farmacéuticos que llevan toda la vida en un pueblo, toda la vida en un barrio. En las zonas rurales, fíjate, en las zonas rurales, la importancia de los farmacéuticos. Sí, conocen a la población y pues eso, que el que uno conozca la enfermedad es lo primero para tomar las riendas y que cada uno nos responsabilicemos de nuestra salud. Autocuidado. Sí, que realmente hay datos alarmantes en diabetes. Por ejemplo, la diabetes tiene de 2 a 4 veces más de riesgo de desarrollar eventos cardiovasculares. Por supuesto. Y entre el 70 y 80% de las personas con diabetes mueren por causas de un evento cardiovascular. Sí, de ahí la importancia de intentar comunicarnos, ¿no? De llegar a los pacientes desde la perspectiva de nosotros vemos a los que ya han llegado tarde, ¿no? Pero bueno, queda mucho camino, hay soluciones y como decíais, hay que intentar prevenir, diagnosticar precozmente y tratar para intentar que todo avance lo más lento posible, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí algún dato más sobre las diferencias y las áreas de mejora, quizá para dirigirnos también nosotros un poco mejor a los pacientes según su perfil. Entonces, los pacientes en las asociaciones, por supuesto, como ya hemos mencionado, consultaban más a su médico sobre el riesgo cardiovascular porque ya tenían esa idea de que el riesgo cardiovascular es importante, ¿no? Y hay que conocerlo para saber manejarlo.
también conocían mejor los valores pues, de colesterol, LDL, hemoglobina glicosilada y las posibles complicaciones que podía asociar la enfermedad y el tener un mal control de la misma, ¿no? Y luego, cuando queríamos buscar y se les preguntaba a ellos que de dónde podían tener o de dónde les parecía más fácil obtener información sobre estas cosas, me parece también llamativo que los pacientes de las asociaciones daban más valor a las charlas y talleres educativos. Yo imagino que es porque ya han tenido acceso a ello y saben ponerlo en valor. Y sin embargo, los pacientes de la población general, pues al final hablaban de que el médico era el que necesitaba informarles en la consulta porque quizá es el momento de contacto, ¿no?, con el sistema sanitario, ¿no? Y ellos, pues obviamente tenían un poco menos conocimiento de estas cosas. ¿Os parece que, claro, que esto refleja un poco...? Y fíjate que voy a traer a colación algo que a nosotros nos está dando unos resultados excelentes, que son las convivencias. Con pacientes de un mismo tipo de diabetes y sus familiares, ¿no? A lo mejor son de 2 días y en esas convivencias se comparte tanta información y tantas experiencias y se sienten, ostras, a aquel le pasa lo mismo que me pasa a mí, y se comparte. Necesitan hablar, expresarse, ser escuchados, las escuchas activas, tan importantes. Es que lo que funciona claramente se repite en distintas formas, ¿verdad? Porque en la unidad también hay un perfil parecido. Sí, ¿no? El hecho de que los pacientes intercambian experiencias, intercambian opiniones, e incluso ellos mismos se dan apoyo unos a otros, los que llevan más tiempo, además. Claro, al final... El tema es que la población general no conoce eso, pero cuando uno lo conoce ya es lo que demanda. Y ya lo que dices tú de las convivencias ya es el gol estándar. Ya, ¿no? Pero los pacientes expertos, ¿no? Que nosotros también tenemos la suerte, igual que tú. Y profesionales, ¿no? Porque las convivencias las hacemos acompaños de profesionales sanitarios y tenemos todas las voces ahí puestas, ¿no? Incluso farmacéuticos también, médicos, enfermeras. Hacemos que al final es de todos, equipo multidisciplinar. Y realmente es lo que importa, y lo que funciona, lo que funciona, ¿no? Y especialmente lo que te repito, la gente necesita comunicarse, expresar sus miedos, y compartir y ser escuchados. Claro, o sea, si al final es que eso es lo que se repite un poco en general, ¿no? Entonces, bueno, pues si os parece, un poco por concluir, ¿no?, que creo que al final estamos bastante de acuerdo desde las distintas perspectivas. Yo, para mí, o al menos desde mi experiencia, el mensaje es que la educación en todos los tipos de enfermedades, ya sea en la diabetes, ya sea en la enfermedad vascular, ya sea en enfermedades que no sean de la esfera cardiológica, ¿no? Creo que es lo que hace que el paciente se responsabilice, entienda su enfermedad y sepa tomar decisiones, ¿no?, que vayan a hacer que su evolución sea mejor, obviamente acompañado de nosotros para poder proporcionarles la información, para saber guiarles y acompañarles, pero creo que todo pasa por eso, ¿no? De las distintas formas, ¿no? Desde las asociaciones, desde las unidades de rehabilitación. Totalmente. Yo creo que es un poco fundamental, la educación, educar. La educación, como nos muestra esta diapositiva, es la llave. Bueno, como siempre decimos, la educación es el mejor tratamiento. Realmente, si no tomas en cuenta, si no estás educado, no puedes entender el resto de lo que tienes que hacer, ¿no? Totalmente. De tu autocuidado. Hay que empoderar a los pacientes. De esto tanto que se habla del empoderamiento de los pacientes, pues hay que empoderarlos. Porque además representan, está comprobado, ¿no?, que los pacientes empoderados tienen menos riesgos y representan un costo menor para el sistema sanitario, ¿no? Sí, pero más allá del costo, ¿no?, de la evolución, justo, ¿no? Por ellos mismos. Claro, totalmente. Menos complicaciones que traen unos gastos paralelos que los pagamos entre todos, ¿no? Sí. Pero vaya, que eso al final, la parte económica es fundamental, pero bueno, yo creo que sobre todo por lo que trabajamos todos y hacemos este tipo de intervenciones es porque sí que queremos que los pacientes estén mejor. Hay cosas que no podemos evitar, hay enfermedades que van a aparecer, pero el pronóstico y el camino de la enfermedad puede ser muy diferente, consiguiendo que el paciente pues adquiera ciertos hábitos, ¿no?, y sea capaz de tomar buenas decisiones respecto a su salud, ¿no? Incluso un paciente educado es un agente de salud, o sea, quiero decir, un paciente que sabe
por qué, cómo tiene que hacer las cosas, que está motivado, en su entorno más inmediato también va a promover ese cuidado. Eso es. Somos agentes de salud, Sí, y además somos... Cualquiera de nosotros. Cada uno de nosotros. Todos somos portavoces para trasladar a la población las cosas que hay que hacer bien para evitar, para prevenir, para evitar esas complicaciones tan indeseadas. La diabetes es una fábrica de complicaciones si no se atiende correctamente la diabetes, y está en nuestras manos. Está en nuestras manos conseguirlo, entre todos. Así que, bueno, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y compartir vuestra experiencia, ha sido un placer. Y pues muchas gracias también a vosotros por estar aquí y por tener interés en el contenido que os queríamos compartir. Muchas gracias y nos vemos en el próximo Cardio TV.